estamos de regreso de este lado y bien lo decía Lalito, tenemos a Marcia Altamirano con esta sección que nos encanta abordar temas interesantes para usted que es papá, que es mamá y que está buscando cómo sortear diferentes temas complejos, complicados, pero también si sabemos y tenemos información, mucho más llevaderos. Marce, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Oye, ¿tenemos tema, Barbie? Un tema muy interesante y mi Lalito y yo nos sentimos tremendamente identificados. Aquí a este lado nos pusimos. Sí, el bullying en la secundaria y en la prepa, mi querida Mars. Así es. Anteriormente platicábamos en la primaria, pero hoy decidimos enfocarlo justamente a secundaria y prepa porque sí se ve distinto el bullying. En la adolescencia ya empieza a haber una conciencia mucho más clara de qué es lo que va a hacer el adolescente para generar esta situación de bullying. Recordando que el bullying, para que sea considerado bullying, tiene que haber realmente una desventaja en la persona que está siendo acosada, ¿no? Sí. El bullying se traduce como acoso escolar, que ya se ha vuelto muy tropicalizado a nuestro idioma este tema del bullying, pero no es más que acoso escolar, ¿no? Esa es la traducción. Y en este tema del bullying, recordar que no es lo mismo que haya un conflicto a que realmente ya seas una víctima del bullying. Y lo que sucede ya en adolescentes es que se empieza a ver una agresión mucho mayor. Esta agresión puede ser desde física, verbal o inclusive en actitudes, ¿no? En lo que se refiere a la física, pues vemos a los adolescentes que cada vez se llevan más pesado, que obviamente no es lo mismo que se peguen unos pequeños de primaria a que ya exista una agresión de que quiero molestar a mi compañero y entonces le meto el pie o hago pues muchos de estas cuestiones virales que han salido en TikTok, que la verdad luego les dan unas ideas que dices, sí, híjole, es muy, muy peligrosas y que lo hacen justamente hablando de bullying con personas que pues no se saben defender, que su personalidad también es mucho más introvertida, que quizá no tienen un núcleo de amistades tan grande como lo puede hacer un buleador. Y recordemos que el buleador lo que quiere es ser visto, quiere lucirse, quiere que sus amigos, sus amigas vean que él tiene ese poder sobre la otra persona. Si no estamos viendo estos indicadores, no estaríamos hablando de bullying, estaríamos hablando de un conflicto. Y de verdad que hago mucho hincapié porque todo lo queremos etiquetar como bullying y es muy delicado cuando ya se está hablando de un caso de bullying. Ahora, en un bullying que ya es verbal, pues ahí sí vemos al típico que pone apodos, al que normalmente la víctima dice algo y es el que le va a hacer burla, el que no lo va a dejar hablar. Y cuando vemos en adolescentes un bullying de actitud, pues ahí sí nos vamos a jóvenes o que empiezan a generar rumores, que empiezan a hablar mal de la otra persona, inclusive, que hoy es un tema que se ha vuelto muy complejo, es toda la división del cyberbullying, que tiene que ver con todo lo que se está haciendo a través de las redes sociales, en donde ponen fotos que denigran a una persona, en donde inclusive photoshopean situaciones de la víctima de la cual quieren burlarse. Y pues evidentemente vamos viendo un daño muy, muy, muy grave en la víctima, ¿no? Y aquí de verdad que sorprende la creatividad que tienen los jóvenes. Y sí, hay una malicia, hay unas ganas de molestar ya consciente. Sí, de causar daño. Ya un adolescente sabe lo que está haciendo e inclusive se llegan a presentar casos en donde no solamente es un buleador, sino que ya son varios, un grupo que pues le está haciendo este daño a un joven, ¿no? Sí, y un daño psicológico a veces irreversible, Marce, y hablamos ya de depresión, de otro tipo de pues patologías, me imagino que psicológicas en este sentido. Lo que mencionabas, a mí me pegaban chicles en el cabello, me escondían mis cosas, me dejaban encerrada en el baño, y lo que decías, súper de película, encontraron fotos de cuando yo estaba en la secundaria, esto fue en la prepa, y las pegaron por toda la prepa, o sea, haciéndome una burla ya a un nivel estratosférico, ¿no? Ya era para mí muy difícil ir a la prepa, pues diario, porque diario me sorprendían con alguna fechoría en contra mía. Y en ese momento mi mamá acudió a la escuela para hablar de esto y literalmente le pusieron un stop. Dijo, señora, ya estamos hablando de niños de preparatoria, bueno, no niños, adolescentes, adultos, lo que ustedes quieran.
Entonces ya usted no tiene que meterse aquí, que lo resuelva su hija. Y de verdad no saben lo difícil que fue para mí, pues, aprender a sobrellevar este tipo de situaciones sola, sobre todo cuando no había tenido, pues, algo así en mi vida, ¿no? Siempre estuve como en esa burbuja y no teniendo el apoyo de la institución y no teniendo el apoyo de mi mamá, pues, es bastante complejo. No, definitivamente, Barbie, qué pena que hayas pasado por esta situación, porque la realidad es que sí se genera un daño y que ahora sí que es a largo plazo, Sí, no se queda solamente ahí. Y aquí tenemos una situación que tú lo comentas, aquí no se involucra tu familia o la escuela, y la realidad es que sí debiera involucrarse. Aquí no es de que sea un tema de edades. Exacto. La realidad es que el bullying existe hasta en grandes. Digo, en trabajo se le llama mobbing, pero no es otra cosa más que lo que te está ocasionando un daño a tu autoestima, a tu autoconfianza. Empiezan a haber signos muy evidentes de una persona que está siendo bulleada. Empieza a retraerse, ya no quiere ir, en este caso, a la escuela, a eventos sociales. Empieza a haber un cambio en la personalidad de la persona, en donde ya se retrae, se aísla, empiezas a verla realmente triste, temerosa. Entonces, claro que como papás deben estar muy atentos a lo que suceda, no importa la edad que tenga su hija, su hijo, hay que estar atentos porque es muy factible que le esté sucediendo algo. No lo voy a decir que forzosamente tenga que ser bullying, pero algo está sucediendo, ¿no? Entonces es para parar antenas y no permitir que esto suceda. Y como institución educativa, con el hecho de tener alumnos en tu responsabilidad, tantas horas que pasan en tu institución, sí o sí somos responsables de lo que está sucediendo al interior del colegio. Obviamente la mejor, ahora sí que el mejor antídoto al bullying es la prevención. Sin embargo, sabemos que en edades adolescentes pues suceden estas situaciones, y ahí lo importante es actuar en tiempo para no permitir que se vaya haciendo más grande, entendiendo que normalmente el buleador o los buleadores no van a actuar frente al maestro, frente al adulto, frente a las personas que pudieran hacer algo. Normalmente es una acción que saben cuándo hacerlo, y por eso aquí entra un jugador en esta parte de evitar el acoso escolar, que es el no ser indiferentes. El realmente, si yo me estoy dando cuenta que están molestando a mi compañero, que está en desventaja, quizá no lo voy a ir a enfrentar ahí directamente, pero sí debemos generar esta práctica de avisar a un adulto, de avisar a otra persona que sí pueda hacer algo para evitar que la persona, la víctima, siga siendo bulleado. Porque sí, ahora sí que todo lo que se puede generar en torno a situaciones así son horribles, llegando hasta, por supuesto, que nos enteramos de ya situaciones extremas donde los jóvenes prefieran suicidarse, que es una pena que derivado de acciones de adolescentes se llegue a una situación así. Y esto sucede tanto ahora sí que en un nivel secundaria, preparatoria, en donde ya es tanta la carga que no pueden con esto y pues prefieren tomar otras decisiones o empiezan a consumir sustancias tóxicas con tal de evitar esta realidad. Entonces sí es un tema que hay que poner muchísima atención, no permitir que suceda e invitar a todos los jóvenes a generar esa conciencia del daño que pueden ocasionar con esas acciones, a hacerse responsable de sus actos y sobre todo de no ser indiferentes ante una situación que están viendo. Lo peor que puede suceder en una situación no es solo de bullying, en las injusticias, en lo que sucede a nivel social, es ser indiferente, ver qué está sucediendo y no hacer nada. Entonces aquí sí es para que esto pueda ir reduciéndose los índices de bullying. Digo, un dato muy impactante es que de cada 5 adolescentes entre 12 y 18 años, de cada 5, 1 ha sufrido bullying. Wow. Entonces es muy alto el índice de bullying. Se puede evitar, sí, pero necesitamos trabajar todos juntos dentro de las comunidades escolares. Oye, mi Marce, y por ejemplo, ahorita estamos hablando justamente del que es buleador. Rapidísimo esta pregunta, mi querida Anita. ¿Qué pasa el lado que es la persona que bulea, la persona que molesta? Como papás, ¿qué poder hacer? Primero es identificarlo y pues también hacerse consciente y reconocer que tengo un hijo buleador y necesito platicar con mi hijo también. Existen terapias, existen intervenciones en donde el buleador debe de tomar conciencia
de lo que está ocasionando. Y de verdad, quizá ahorita los jóvenes lo ven como muy gracioso. Yo conozco varias personas que ya en su edad adulta es un remordimiento que cargan por todo el daño que ocasionaron de adolescentes, que buscan a la persona para pedir una disculpa. Muy tarde. Muy tarde, pero porque el tarde. daño ya está hecho, ¿no? Correcto. Pero de verdad no es algo gracioso, no es algo que te haga ni ser más cool, ni verte bien, Así nada. es. Es algo horrible que debemos de evitar a toda costa porque no sabemos hasta dónde podemos dañar a una persona con nuestras acciones de bromas realmente, híjole, que ni al Crueles. caso. Y que a veces se esconde también en parte por parte de quien lo está haciendo, pues un daño, ¿no? Y algo que hay que atender. El tiempo se nos termina, Marce, ojalá podamos retomar el tema en futuras intervenciones. Claro que sí, por Perfecto. supuesto que sí. Gracias, Marcelo. Gracias, mi Marce.